Un niño vendiendo dulces en el tráfico. Un millonario burlándose desde su auto de lujo. «Vende en otro lugar», le dijo riéndose. Pero lo que ese hombre no sabía es que ese niño guardaría un secreto capaz de destruir su imperio y enseñarle la lección más dolorosa de su vida. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el asfalto. Las filas interminables de automóviles avanzaban centímetro a centímetro, atrapadas en ese infierno cotidiano que los habitantes de la ciudad conocían demasiado bien. Entre el humo de los escapes y el coro ensordecedor de bocinas impacientes, una pequeña figura se movía con la agilidad de quien ha convertido esas calles en su campo de batalla diario. Tomás caminaba entre los vehículos con su canasta de mimbre colgando del brazo. Dentro, ordenados con un cuidado casi obsesivo, descansaban dulces artesanales envueltos en papel celofán de colores. Cada uno había sido hecho por las manos de su madre durante la madrugada, mientras él dormía en el pequeño colchón que compartían en su habitación alquilada. El niño tenía el cabello rubio despeinado por el viento caliente de la ciudad, y sus ojos claros reflejaban una determinación que no correspondía con su corta edad. Se acercó a una camioneta donde una mujer revisaba su teléfono con expresión aburrida. Tomás golpeó suavemente la ventanilla con sus nudillos y esbozó su mejor sonrisa, esa que había perfeccionado después de meses de rechazos y humillaciones. «Buenos días, señora. ¿Le gustaría comprar unos dulces? Son artesanales, hechos por mi mamá. Están deliciosos». La mujer ni siquiera levantó la vista. Con un gesto mecánico de su mano, lo despidió como si fuera una mosca molesta. La ventanilla seguía cerrada, sellando un muro invisible entre su mundo y el de Tomás. El niño asintió para sí mismo, ya acostumbrado a esa indiferencia, y continuó su camino. 3 autos más adelante, un hombre mayor bajó la ventanilla apenas unos centímetros. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y una expresión de cansancio perpetuo. «¿Cuánto cuestan, muchacho?» «50 pesos cada uno, señor. Pero si lleva 3, le hago precio especial». El hombre rebuscó en su bolsillo y sacó algunas monedas. Las contó con lentitud, como si cada una representara una pequeña derrota. Finalmente negó con la cabeza. «Solo tengo para uno, hijo. Dame ese de cajeta». Tomás tomó el dulce con cuidado y lo entregó a través de la ventanilla. Las monedas cayeron en su mano con un tintineo que resonó como música celestial. 50 pesos. Eso significaba un paso minúsculo hacia la meta del día, pero un paso al fin. «Que Dios te bendiga, muchacho. Cuídate mucho. Gracias, señor. Que tenga buen día». El semáforo cambió a verde y los vehículos comenzaron a moverse como una serpiente metálica que finalmente despertaba de su letargo. Tomás corrió hacia la siguiente intersección, esquivando espejos retrovisores y calculando distancias con la precisión de un bailarín. Así había sido cada día desde hacía varios meses, desde que su madre Rosa había perdido su trabajo en la fábrica textil, y el mundo de ambos se había desmoronado como un castillo de naipes. La siguiente intersección era la más transitada de todas. Ahí, donde confluían 3 avenidas principales, el tráfico se convertía en un monstruo de 1000 cabezas, pero también era el lugar donde más oportunidades tenía. Personas de todos los rincones de la ciudad pasaban por ese punto, y entre ellas, ocasionalmente, había almas generosas dispuestas a comprar. Tomás se posicionó en su esquina habitual, junto a un poste de luz, donde había aprendido a pararse para ser visible, pero no estorbar el flujo peatonal. Desde ahí podía observar los rostros dentro de los automóviles, leer sus expresiones, intuir quiénes podrían detenerse y quiénes acelerarían antes de que él siquiera se acercara. Fue entonces cuando lo vio. Un automóvil de lujo, de esos que brillaban como joyas bajo el sol, se deslizó hasta quedar justo frente a él. El vehículo era de un color claro impecable, sin una sola mota de polvo que empañara su perfección. Los cromados resplandecían con una arrogancia que gritaba dinero, poder, superioridad. Detrás del volante, un hombre de unos 40 años hablaba por teléfono con gestos expansivos. Vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que Tomás y su madre habían ganado en el último año. El niño dudó por un momento. Había aprendido a reconocer qué tipo de personas en autos lujosos eran accesibles y cuáles lo mirarían como si fuera basura en la calle. Este hombre tenía todas las señales de alarma, la mandíbula tensa, la mirada dura,
esa forma de hablar por teléfono como si estuviera dando órdenes a un ejército invisible. Pero la canasta todavía estaba casi llena. Su madre lo esperaba en casa, probablemente sin haber comido nada en todo el día, para ahorrar lo poco que tenían. Tomás respiró hondo y se acercó al automóvil. Golpeó suavemente la ventanilla. El hombre interrumpió su conversación telefónica y giró la cabeza hacia él. Sus ojos recorrieron a Tomás de arriba a abajo con una expresión que el niño conocía demasiado bien. Desprecio puro y sin filtro. Leonardo Ibarra, porque ese era el nombre del hombre, sintió una oleada de irritación recorrer su cuerpo. ¿Cómo se atrevía ese mocoso sucio a interrumpir su llamada? Estaba cerrando un negocio de millones de pesos con inversionistas extranjeros, y ahora tenía que lidiar con esto. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros, lo suficiente para que su voz saliera, pero no para que el aire acondicionado de su automóvil se contaminara con el calor pegajoso de la calle. «¿Qué quieres?». La voz era cortante, diseñada para intimidar. Tomás sintió cómo se le secaba la garganta, pero mantuvo su sonrisa. «Buenos días, señor. ¿Le gustaría comprar algunos dulces? Son artesanales, muy ricos. Mi mamá los hace». Leonardo soltó una carcajada. No fue una risa alegre ni espontánea, sino una de esas risas crueles que nacen del deseo de humillar. «¿Dulces? ¿En serio? Niño, ¿ves este auto? ¿Ves este reloj?». Leonardo levantó su muñeca para mostrar un cronógrafo que costaba más que un automóvil promedio. «¿Crees que alguien como yo compra dulces en la calle?». Tomás sintió cómo el calor le subía a las mejillas. Conocía esa sensación. La había experimentado decenas de veces, pero nunca dejaba de doler. Sin embargo, su madre le había enseñado a mantener la dignidad sin importar qué. «Los dulces son para todos, señor. No importa quién sea uno». La respuesta pareció sorprender a Leonardo por un microsegundo, pero rápidamente su expresión volvió a endurecerse. Miró hacia adelante, donde el semáforo seguía en rojo, y luego nuevamente al niño. Una idea maliciosa cruzó por su mente. «¿Sabes qué, muchacho? Voy a darte un consejo gratis, algo que vale más que todos esos dulces de porquería que llevas ahí. ¿Quieres escucharlo?». Tomás asintió, sin saber muy bien hacia dónde iba esto, pero intuyendo que no sería nada bueno. «Vende en otro lugar». Leonardo señaló con un gesto despectivo hacia algún punto indefinido en el horizonte. «Esta zona es para gente de verdad, gente que trabaja, que produce, que vale algo. No es para...». Hizo una pausa dramática, saboreando cada palabra. «Para gente como tú». El veneno en esas palabras cayó sobre Tomás como ácido. El niño apretó el asa de su canasta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a darle esa satisfacción al hombre. «Yo trabajo, señor. Y mi mamá también. Trabajamos muy duro». «Trabajar». Leonardo soltó otra carcajada, esta vez más fuerte. «Esto no es trabajar, niño. Esto es mendigar con estilo. ¿Quieres saber qué es trabajar de verdad? Es levantarse a las 5 de la mañana para ir a una oficina, tomar decisiones que afectan a cientos de empleados, manejar millones en inversiones. Eso es trabajar. Lo tuyo es... bueno, es sobrevivir». Y apenas. Varios conductores en los autos cercanos habían comenzado a prestar atención a la escena. Algunos miraban con incomodidad, otros con curiosidad morbosa. Nadie intervenía. Tomás dio un paso atrás, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se volvía borroso. Las palabras de aquel hombre se clavaban en su pecho como puñales, pero algo dentro de él se negaba a quebrarse. Pensó en su madre, en cómo ella se mataba trabajando cada noche para hacer esos dulces, en cómo sus manos quedaban manchadas y adoloridas después de horas de cocinar. Pensó en las veces que ella había llorado en silencio cuando creía que él dormía, preocupada por cómo pagarían el alquiler o comprarían comida. El niño levantó la mirada y clavó sus ojos claros directamente en los de Leonardo. Por un momento, algo en esa mirada hizo que el empresario sintiera una punzada extraña en el pecho, algo parecido a la incomodidad, pero la aplastó de inmediato. «Mi mamá dice que el valor de las personas no está en su dinero, señor. Está en su corazón. Y por lo que veo, usted tiene un auto muy bonito, pero su corazón debe estar vacío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo sintió cómo la sangre le hervía. ¿Cómo se atrevía ese mocoso insignificante a hablarle así? Él,
Leonardo Ibarra, dueño de 3 empresas, miembro del club más exclusivo de la ciudad, invitado frecuente a eventos donde se codeaba con políticos y magnates, estaba a punto de responder con algo devastador, algo que pusiera a ese niño en su lugar de una vez por todas, cuando el semáforo cambió a verde. Los automóviles detrás de él comenzaron a tocar el claxon con impaciencia. Leonardo subió la ventanilla sin decir una palabra más, pero antes de acelerar, le dedicó a Tomás una última mirada cargada de desprecio. Luego el motor rugió, y el automóvil de lujo se perdió entre el tráfico. Tomás se quedó ahí, parado en su esquina, con la canasta todavía llena y el corazón latiendo como un tambor desbocado. Las lágrimas finalmente encontraron su camino y rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia, de impotencia, de una injusticia tan grande que no cabía en su pecho pequeño. Una mujer que había presenciado toda la escena desde el auto de al lado, bajó su ventanilla. Su rostro reflejaba compasión genuina. «Niño, ven acá, dame 5 dulces». Tomás se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se acercó. La mujer le pagó generosamente, mucho más de lo que costaban los dulces. «No le hagas caso a gente así. ¿Me oyes? Tú vales más que 1000 como él». El niño asintió, incapaz de hablar. Tomó el dinero y murmuró un agradecimiento apenas audible. Mientras la mujer se alejaba, Tomás miró hacia donde había desaparecido el automóvil de lujo. En ese momento, algo cambió dentro de él. No era solo dolor o humillación lo que sentía. Era algo más profundo, más oscuro. Era una determinación feroz, una necesidad urgente de demostrar que ese hombre estaba equivocado, que él valía algo, que su vida significaba algo. Lo que Tomás no sabía en ese momento era que el destino tiene formas extrañas de tejer sus hilos. Lo que ese hombre rico tampoco sabía era que la vida tiene un sentido peculiar del humor, y que a veces las personas que más despreciamos son precisamente aquellas que terminarán enseñándonos las lecciones más importantes. Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa. Tomás vendió algunos dulces más, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro burlón, escuchaba esa risa cruel, sentía el aguijón de esas palabras venenosas. Cuando el sol comenzó a descender y el tráfico a disminuir, Tomás emprendió el camino de regreso a casa. Sus pies dolían, su garganta estaba seca del polvo y el smog, pero lo que más le dolía era esa herida invisible que Leonardo Ibarra había abierto en su alma. Mientras caminaba por las calles cada vez más oscuras de los barrios pobres donde vivía, Tomás no sabía que su encuentro con aquel hombre era solo el comienzo de algo mucho más grande. No sabía que sus caminos se cruzarían nuevamente, y que cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre la ciudad como un manto negro, ocultando las diferencias entre ricos y pobres, entre los que tienen y los que no. Pero mañana el sol volvería a salir, y con él llegarían nuevos desafíos, nuevos dolores, y quizás, solo quizás, una oportunidad para que la justicia finalmente equilibrara la balanza. Tomás llegó a su casa con el corazón todavía pesado, sin saber que en su canasta, entre los dulces que quedaban, llevaba algo más valioso que todo el dinero del mundo. Llevaba una lección que apenas comenzaba a aprender, una que cambiaría su vida para siempre. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Tomás entró arrastrando los pies, con la canasta colgando de su brazo como un peso muerto. La habitación era pequeña, tan pequeña que apenas cabían el colchón en el suelo, una mesa plegable y 2 sillas desparejas. Las paredes estaban manchadas de humedad, y el papel tapiz se desprendía en las esquinas como piel muerta. Rosa estaba junto a la estufa eléctrica, removiendo algo en una olla que despedía un aroma simple pero reconfortante. Cuando escuchó entrar a su hijo, se giró con esa sonrisa que siempre guardaba para él, sin importar cuán duro hubiera sido su día. Pero la sonrisa se desvaneció al ver su rostro. «Tomás, ¿qué pasó?» El niño dejó la canasta sobre la mesa y se dejó caer en una de las sillas. Durante todo el camino a casa había contenido las emociones, había mantenido la compostura, pero ahora, frente a su madre, las compuertas se abrieron. «Un hombre me dijo cosas horribles hoy, mamá». Rosa dejó la cuchara y se acercó rápidamente, arrodillándose frente a su hijo. Sus manos,
ásperas y enrojecidas del trabajo constante, tomaron las mejillas de Tomás con una ternura infinita. «Cuéntame, mi amor. Cuéntame todo». Y Tomás lo hizo. Le contó sobre el automóvil lujoso, sobre el hombre de traje, sobre cada palabra hiriente que Leonardo había lanzado como piedras. Le contó sobre la risa burlona, sobre la forma en que lo había mirado como si fuera invisible, como si no valiera nada. Mientras hablaba, las lágrimas volvieron a caer, empapando las manos de su madre. Rosa escuchó en silencio, sintiendo cómo su propio corazón se partía en pedazos. Cada insulto dirigido a su hijo era un puñal clavado en su alma. Cuando Tomás terminó, ella lo abrazó con una fuerza que parecía imposible en su cuerpo delgado. «Escúchame bien, Tomás. Ese hombre no te conoce, no sabe quién eres. No sabe del corazón enorme que tienes, de lo valiente que eres, de cómo te levantas cada día dispuesto a luchar. Las personas que hablan así están vacías por dentro. Tienen que pisar a otros para sentirse grandes, porque en el fondo saben que son pequeños. Pero mamá, él tenía razón en una cosa. Nosotros apenas sobrevivimos. No tenemos nada». Rosa tomó el rostro de su hijo entre sus manos y lo obligó a mirarla directamente a los ojos. «Tú tienes algo que ese hombre jamás tendrá con todo su dinero. Tienes dignidad, tienes honor, tienes un alma limpia. Y eso, mi amor, vale más que todos los automóviles lujosos del mundo». Esa noche, cenaron en silencio, compartiendo el arroz con frijoles que Rosa había preparado. No era mucho, pero estaba hecho con amor, y eso lo convertía en un festín. Después, mientras Tomás se acostaba en el colchón, su madre se quedó despierta, mirando por la única ventana de la habitación hacia las luces lejanas de la ciudad. Ella también había llorado esa noche, pero en silencio, mordiéndose los labios para no hacer ruido. Porque el dolor de ver sufrir a tu hijo es el peor dolor que existe, y Rosa hubiera dado cualquier cosa por proteger a Tomás de las crueldades del mundo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina agotadora. Tomás salía temprano cada mañana con su canasta llena, recorría las mismas calles, enfrentaba los mismos rechazos, pero algo había cambiado en él. Las palabras de Leonardo se habían instalado en su mente como un virus, reproduciéndose una y otra vez, recordándole constantemente su lugar en el mundo. Una tarde, mientras esperaba en su esquina habitual, Tomás notó algo inusual. Un anciano estaba sentado en la acera opuesta, observándolo. El hombre tenía el cabello completamente blanco y vestía ropas gastadas pero limpias. En sus manos sostenía un bastón de madera tallada, y sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una lucidez extraordinaria. Después de varias horas, cuando el sol comenzaba su descenso, el anciano se levantó con dificultad y cruzó la calle hacia donde estaba Tomás. El niño lo observó acercarse con curiosidad mezclada con cautela. «Llevas días viniendo aquí, muchacho», dijo el anciano con una voz sorprendentemente firme. «Te he visto rechazar a muchos, pero nunca pierdes la sonrisa. Eso dice mucho de ti». Tomás no supo qué responder. El anciano extendió una mano arrugada. «Me llamo don Arturo, y creo que tú y yo deberíamos conversar». Durante los días siguientes, don Arturo se convirtió en una presencia constante en la esquina de Tomás. El anciano llegaba cada tarde, se sentaba en el mismo lugar y observaba. A veces compraba un dulce, a veces solo conversaban durante los momentos de calma en el tráfico. Tomás descubrió que don Arturo había sido maestro durante más de 40 años. Había enseñado en escuelas de los barrios más pobres. Había visto generaciones enteras crecer y convertirse en adultos. Ahora, jubilado y sin familia, pasaba sus días recorriendo la ciudad, observando, aprendiendo, conectando con personas que la mayoría ignoraba. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona rica y una persona pobre, Tomás?, preguntó don Arturo una tarde. El niño negó con la cabeza, esperando una de esas respuestas sabias que el anciano siempre parecía tener guardadas. No es el dinero. El dinero viene y va. La verdadera diferencia está en la educación, en el conocimiento. Un hombre educado jamás será verdaderamente pobre, porque lleva su riqueza en la mente. Esas palabras golpearon a Tomás como un rayo. Pensó en Leonardo, en su automóvil lujoso,
en sus palabras crueles. ¿Estaba educado ese hombre? Tenía dinero, seguro, pero conocimiento verdadero, sabiduría. Don Arturo, ¿usted cree que alguien como yo pueda aprender cosas importantes? No voy a la escuela. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. El anciano sonrió, y en esa sonrisa había una tristeza profunda, pero también una esperanza inquebrantable. La escuela es solo un edificio, muchacho. La educación es algo que puede suceder en cualquier lugar, a cualquier hora. Y si estás dispuesto a aprender, yo estoy dispuesto a enseñar. Así comenzó una rutina extraña pero hermosa. Durante las horas muertas del tráfico, entre venta y venta, don Arturo le enseñaba a Tomás cosas que jamás habría aprendido en una escuela convencional. Le enseñaba sobre historia, sobre matemáticas básicas que aplicaba a sus ventas, sobre geografía señalando los automóviles y hablando de los países de donde venían sus marcas. Pero más importante que todo eso, don Arturo le enseñaba sobre dignidad, sobre valor propio, sobre cómo el respeto se gana no por lo que tienes, sino por quién eres. «Ese hombre que te humilló», dijo don Arturo un día, después de que Tomás finalmente se animara a contarle toda la historia, «está prisionero de su propia arrogancia. Vive en una jaula de oro, pero jaula al fin. Tú, en cambio, eres libre. Libre para crecer, para aprender, para convertirte en quien quieras ser». Mientras tanto, en una parte completamente diferente de la ciudad, Leonardo Ibarra enfrentaba sus propios demonios. Después de aquel encuentro con Tomás, había seguido con su vida como si nada hubiera pasado. Había cerrado negocios millonarios. Había cenado en los restaurantes más exclusivos. Había dormido en su mansión rodeado de lujos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Pero algo había quedado atorado en su mente. Una espina pequeña pero persistente. Eran esos ojos claros del niño, esa mirada que lo había atravesado, esas palabras sobre el corazón vacío. Una noche, mientras cenaba solo en su comedor que podía acomodar a 20 personas, Leonardo se sorprendió pensando en aquel encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué un mocoso insignificante ocupaba espacio en sus pensamientos? Se sirvió otra copa de vino y trató de ahuyentar esos pensamientos. Tenía cosas más importantes en que pensar. Su empresa estaba expandiéndose a nuevos mercados. Pronto sería aún más rico, aún más poderoso. Pero esa noche, por primera vez en años, Leonardo Ibarra tuvo problemas para dormir. Pasaron las semanas. Tomás continuaba con sus ventas, pero ahora lo hacía con una energía renovada. Las lecciones de don Arturo habían plantado algo en su interior. Una sed de conocimiento, un hambre por mejorar, por crecer, por demostrar que valía más de lo que ese hombre cruel le había dicho. Rosa notó el cambio en su hijo. Lo veía llegar cada noche no solo cansado, sino también emocionado, contándole sobre las cosas que había aprendido ese día, sobre civilizaciones antiguas, sobre las estrellas, sobre matemáticas y lenguaje. El anciano don Arturo se había convertido en el maestro que Tomás nunca había tenido, y Rosa le estaba eternamente agradecida por eso. Una tarde lluviosa, cuando el tráfico era particularmente denso y el cielo gris lloraba sobre la ciudad, Tomás estaba en su esquina habitual, protegiendo su canasta del agua, cuando escuchó el rugido familiar de un motor. Su corazón se detuvo. Era el mismo automóvil de lujo, el mismo color claro inmaculado, y detrás del volante, la misma figura de traje. Leonardo había estado conduciendo sin rumbo fijo, tratando de despejar su mente después de una reunión particularmente estresante. Sin siquiera darse cuenta, había terminado en la misma intersección donde semanas atrás había humillado a un niño vendedor de dulces. Y ahí estaba de nuevo, ese mismo niño, bajo la lluvia, todavía con su canasta, todavía intentando vender. Algo en el pecho de Leonardo se retorció. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros, sin saber muy bien por qué lo hacía. Sus ojos se encontraron con los de Tomás. El niño lo reconoció inmediatamente, pero esta vez no había súplica en su mirada. No había miedo, solo había una calma extraña, una serenidad que Leonardo no podía comprender. «¿Todavía vendes aquí?», preguntó Leonardo, y su voz sonó extraña incluso para él mismo. No era burlona esta vez, era casi curiosa. «Sí, señor. Todavía trabajo aquí».
Hubo un silencio incómodo. La lluvia golpeaba el techo del automóvil como dedos impacientes. Leonardo miró la canasta mojada, los dulces protegidos con cuidado bajo un plástico. ¿Tu madre todavía los hace? Tomás asintió, sorprendido de que el hombre lo recordara. Sí, señor. Cada noche. Leonardo no supo qué lo impulsó a hacer lo siguiente. Quizás fue culpa. Quizás fue curiosidad. Quizás fue algo más profundo que ni él mismo entendía. Sacó su billetera y extrajo un billete grande. «Dame todos los que tengas». Tomás parpadeó, confundido. «Todos, señor. Todos. Y quédate con el cambio». El niño tomó el dinero con manos temblorosas. Era más de lo que ganaba en una semana entera. Comenzó a sacar los dulces de la canasta, envolviéndolos con cuidado en una bolsa plástica para protegerlos de la lluvia. Mientras lo hacía, don Arturo apareció desde la acera, protegiéndose de la lluvia bajo un paraguas viejo. El anciano observó la escena con interés, sus ojos sabios moviéndose entre el niño y el hombre en el automóvil. Leonardo tomó la bolsa de dulces sin decir palabra. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de don Arturo, y en ese intercambio silencioso hubo un entendimiento extraño, como si el anciano pudiera ver directamente dentro de su alma. El semáforo cambió a verde. Leonardo aceleró y desapareció en el tráfico, llevándose una bolsa llena de dulces que probablemente nunca comería y un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Don Arturo se acercó a Tomás, quien todavía sostenía el billete con incredulidad. ¿Ese era el hombre? Tomás asintió. Sí, don Arturo, ese era él. El anciano sonrió misteriosamente, como si supiera algo que los demás no. Interesante, muy interesante. Esa noche, Tomás llegó a casa más temprano que nunca, con la canasta vacía y suficiente dinero como para que él y Rosa comieran bien durante varios días. Cuando le contó a su madre lo que había pasado, ella se quedó en silencio por un largo momento. «El universo funciona de formas misteriosas, mi amor», dijo finalmente. «A veces, hasta las personas más duras tienen grietas en su armadura». Mientras tanto, en su mansión, Leonardo Ibarra estaba sentado en su estudio, mirando la bolsa de dulces sobre su escritorio. No sabía por qué los había comprado. No sabía por qué ese niño seguía ocupando sus pensamientos. Tomó uno de los dulces y lo desenvolvió lentamente. Lo probó. Era simple, casero, hecho con ingredientes básicos. Pero había algo en él, algo auténtico, algo hecho con cuidado y amor. Y por primera vez en muchos años, Leonardo Ibarra sintió algo parecido a la vergüenza. La semana que siguió al extraño encuentro bajo la lluvia trajo consigo una transformación sutil pero innegable en la vida de Tomás. El dinero que Leonardo había pagado por los dulces les había dado un respiro, uno pequeño pero significativo. Rosa había podido comprar comida nutritiva, pagar parte del alquiler atrasado e incluso conseguir material para hacer más dulces de mejor calidad. Pero más allá del dinero, algo había cambiado en Tomás. Las palabras de don Arturo resonaban constantemente en su mente como un mantra poderoso. Un hombre educado jamás será verdaderamente pobre, porque lleva su riqueza en la mente. Una tarde, mientras el sol pegaba con particular ferocidad sobre el asfalto y el tráfico se movía con su lentitud habitual, don Arturo llegó a la esquina con algo inusual bajo el brazo. Era un libro, viejo, con las páginas amarillentas y la portada gastada, pero un libro al fin. «Tomás, quiero mostrarte algo», dijo el anciano, sentándose en su lugar habitual. El niño se acercó durante uno de los momentos muertos entre semáforos. Don Arturo abrió el libro y señaló una página llena de números y símbolos extraños. «Esto, muchacho, es álgebra, las matemáticas más allá de sumar y restar. Y voy a enseñarte algo que muy poca gente conoce. Con esto, puedes resolver problemas que parecen imposibles». Durante las siguientes horas, entre cliente y cliente, don Arturo le enseñó a Tomás los conceptos básicos. Al principio todo parecía confuso, un idioma alienígena que no tenía sentido. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Tomás no solo entendía, sino que absorbía el conocimiento con una velocidad asombrosa. «Espera, don Arturo», interrumpió el niño en un momento. «Si x es igual a 5, y tenemos que multiplicarlo por 3 y luego restar 7, la respuesta es 8, ¿verdad?» El anciano se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos. «Tomás,
Eso me tomó 3 ejemplos explicártelo. Y ya lo entendiste. Es que tiene sentido, respondió el niño con simplicidad. Es como un rompecabezas. Solo hay que encontrar dónde va cada pieza. Don Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En sus 40 años como maestro había visto a miles de estudiantes, algunos brillantes, otros con dificultades. Pero lo que estaba viendo ahora era algo diferente. Esto era un don natural, una mente que no solo procesaba información, sino que la devoraba y la transformaba. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Tomás aprendía con una velocidad que desafiaba toda lógica. Ecuaciones que tomaban semanas enseñar en una escuela normal, él las dominaba en horas. Conceptos de geometría, fracciones complejas, problemas de lógica que harían sudar a estudiantes universitarios, todo caía frente a esa mente hambrienta de conocimiento. Pero lo más extraordinario no era solo su capacidad de aprender, era cómo lo aplicaba. Tomás comenzó a usar las matemáticas para optimizar sus ventas. Calculaba mentalmente las mejores esquinas según el flujo de tráfico. Determinaba los mejores horarios basándose en patrones que nadie más notaba. Incluso comenzó a ajustar sus precios usando probabilidades simples para maximizar ganancias sin perder clientes. «Don Arturo», dijo una tarde, «si cambio de esquina a las 4 de la tarde en lugar de las 5 y subo el precio 3 pesos durante la hora pico, puedo ganar un 20% más sin trabajar horas extra». El anciano lo miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Este niño, este pequeño vendedor de dulces que la sociedad había desechado como invisible, tenía un cerebro que rivalizaba con los mejores estudiantes que jamás había conocido. Una tarde particularmente calurosa, mientras Tomás esperaba en su esquina, un automóvil se detuvo frente a él. No era tan lujoso como el de Leonardo, pero era respetable. Del vehículo descendió un hombre de mediana edad con aspecto de profesor universitario. Gafas gruesas, camisa desabotonada en el cuello y un maletín de cuero gastado. El hombre se acercó a Tomás, pero no para comprar dulces. En su rostro había una expresión de urgencia. «Disculpa, muchacho, necesito ayuda urgente. Mi hija tiene un examen de matemáticas mañana, y yo no puedo resolver este problema». Sacó una hoja de su maletín. «Llevo 2 horas intentándolo. ¿Conoces a alguien por aquí que sepa de matemáticas?» Tomás miró la hoja. Era un problema de álgebra, uno complejo que involucraba múltiples variables y ecuaciones simultáneas. Exactamente el tipo de problema que don Arturo le había estado enseñando. «Yo puedo intentarlo, señor». El hombre lo miró con escepticismo apenas disimulado. Un niño vendedor de dulces resolviendo un problema que él, un ingeniero con maestría, no había podido resolver. «¿Tú? ¿Estás seguro?» «Sí, señor. Puedo intentarlo». El hombre le entregó la hoja más por cortesía que por esperanza real. Tomás la estudió durante unos segundos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre los números y símbolos. Luego, sacó un lápiz que guardaba en su bolsillo y comenzó a escribir en el margen de la hoja. Don Arturo, que había estado observando desde su lugar habitual, se acercó con curiosidad. Vio cómo los dedos de Tomás se movían con seguridad, escribiendo números y símbolos con una precisión que no correspondía con su edad ni su educación formal. 3 minutos después, Tomás le devolvió la hoja al hombre. «La respuesta es 14.5, señor, y hay un error en la pregunta original. Aquí, en la tercera línea, pusieron un signo de resta cuando debería ser suma. Por eso no le salía». El ingeniero tomó la hoja con manos temblorosas. Revisó el procedimiento una vez, luego otra, y otra más. Su rostro pasó del escepticismo a la confusión, y de la confusión al asombro absoluto. Esto está correcto». «No solo está correcto, sino que encontraste un error en el problema original que yo ni siquiera había notado». «¿Quién te enseñó?» Tomás señaló a don Arturo. «Él, señor». «Don Arturo». El ingeniero miró al anciano con una expresión que mezclaba respeto y incredulidad. «¿Usted le enseñó esto? ¿En cuánto tiempo?» «Algunas semanas», respondió don Arturo con una sonrisa orgullosa. «Pero el mérito no es mío. Este niño tiene un don extraordinario». El ingeniero sacó su billetera y extrajo varios billetes grandes. «Toma, muchacho. Esto no es por los dulces. Esto es por salvarme de una noche en vela y por ayudar a mi hija. Y quiero darte algo más». Sacó una tarjeta de presentación.
Si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Me llamo Roberto Andrade. Trabajo en la Universidad Técnica Nacional. Un cerebro como el tuyo no debería estar en la calle. Después de que el automóvil se alejara, Tomás se quedó mirando la tarjeta y el dinero en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza vaga y etérea que su madre siempre predicaba, sino algo concreto, tangible, real. Don Arturo puso una mano en su hombro. ¿Ves, Tomás? Esto es solo el comienzo. Tienes algo especial, algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tienes un regalo, y es tu responsabilidad usarlo. Esa noche, cuando Tomás llegó a casa y le contó a Rosa lo sucedido, ella lloró. No de tristeza, sino de una alegría tan profunda que dolía. Su hijo, su pequeño Tomás, tenía un futuro. Quizás no ahora, quizás no mañana, pero algún día, ese cerebro brillante lo llevaría lejos de estas calles polvorientas y este tráfico infernal. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Leonardo Ibarra enfrentaba su propia crisis. Su empresa, Corporación Ibarra, había sido su vida durante los últimos 15 años. La había construido desde cero, o al menos eso le gustaba decir. En realidad, había comenzado con un préstamo sustancial de su suegro, pero esos detalles nunca formaban parte de la narrativa oficial. Ahora, sin embargo, las cosas no iban bien. Una auditoría interna había revelado irregularidades en los libros contables. Nada ilegal técnicamente, pero suficientemente cuestionable como para poner nerviosos a los inversionistas. Y cuando los inversionistas se ponen nerviosos, el dinero comienza a evaporarse. Leonardo estaba en su oficina, un espacio vasto en el piso 30 de un rascacielos, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo él como un tapete de hormigón y cristal. Sobre su escritorio, todavía estaba la bolsa con los dulces que había comprado semanas atrás. Solo había probado uno. Los demás seguían ahí, como un recordatorio silencioso de algo que no terminaba de comprender. Su asistente, una mujer eficiente llamada Amanda, entró sin tocar. Eso era señal de problemas. Señor Ibarra, tenemos una situación. ¿Qué ahora? Los inversionistas del grupo Martinelli quieren reunirse. Dicen que han escuchado rumores sobre nuestra contabilidad y quieren aclaraciones antes de proceder con la fusión. Leonardo sintió cómo la sangre se le helaba. La fusión con el grupo Martinelli era el proyecto más importante de su carrera. Representaba no solo cientos de millones en capital, sino también validación, prestigio, poder. Sin ella, Corporación Ibarra seguiría siendo una empresa mediana en un mar de gigantes. Programa la reunión para mañana y consigue a nuestros mejores contadores. Necesito que los números canten. Esa noche, Leonardo llegó tarde a su mansión. Su esposa, Cecilia, lo esperaba en el salón con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de años de matrimonio. Una mezcla de reproche y resignación. «Otra vez llegas a estas horas. Tengo problemas en la empresa». «Siempre tienes problemas en la empresa, Leonardo. Siempre». Él no respondió. Subió las escaleras hacia su estudio privado, ese santuario donde nadie más podía entrar. Se sirvió un whisky y se dejó caer en su sillón de cuero. Pero en lugar de revisar documentos o hacer llamadas, sus ojos se posaron nuevamente en esa bolsa de dulces. Tomó otro, lo desenvolvió lentamente y lo probó, simple, casero, honesto. Y entonces, sin razón aparente, recordó los ojos de ese niño. Esos ojos claros que lo habían mirado con una dignidad que él no había podido quebrar. Recordó las palabras: «Su corazón debe estar vacío». Por primera vez en muchos años, Leonardo Ibarra se permitió hacerse una pregunta incómoda. ¿Tenía razón ese niño? De vuelta en las calles, Tomás continuaba con su rutina, pero ahora con una energía renovada. Don Arturo había comenzado a enseñarle conceptos más avanzados y el niño los devoraba como si fueran oxígeno. Geometría avanzada, trigonometría básica, incluso principios de cálculo que normalmente se enseñaban en preparatoria. Un día, mientras resolvía mentalmente un problema que don Arturo le había planteado, Tomás no notó que un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor de ellos. Eran otros vendedores ambulantes, gente que trabajaba en las mismas calles, que enfrentaban los mismos rechazos y humillaciones. «¿Qué está haciendo el niño?», preguntó una mujer que vendía flores.
Está aprendiendo, respondió don Arturo con orgullo. Y tiene un talento extraordinario. La noticia se corrió rápidamente por el circuito de vendedores ambulantes. El niño de los dulces, ese muchacho rubio que siempre sonreía a pesar de todo, resultaba ser un genio matemático. La historia adquirió vida propia, embellecida con cada repetición, hasta convertirse en una leyenda urbana de las calles. Y las leyendas, tarde o temprano, llegan a oídos de quienes menos las esperan. Una tarde, un automóvil diferente se detuvo frente a Tomás. Era elegante pero discreto, el tipo de vehículo que usan las personas verdaderamente ricas cuando no quieren llamar la atención. Del asiento trasero descendió una mujer joven, quizás de unos 20 años, con aspecto de estudiante universitaria. ¿Eres tú el niño que resuelve problemas matemáticos? Tomás asintió, un poco sorprendido por la pregunta directa. Sí, señorita. La joven sacó su teléfono y le mostró una fotografía de un problema de matemáticas avanzadas. Esto es para mi examen de admisión a la maestría. He consultado con 3 profesores y ninguno puede resolverlo. ¿Podrías...? Tomás estudió la imagen. Era complejo, involucraba integrales y derivadas, conceptos que apenas había comenzado a explorar con don Arturo. Pero su mente trabajaba de formas que desafiaban la lógica convencional. Veía patrones donde otros veían caos, encontraba atajos donde otros se perdían en laberintos. Dame un minuto, señorita. Sacó su lápiz y un pedazo de papel que don Arturo le había dado. Sus dedos se movieron con rapidez, escribiendo números y símbolos en una danza que parecía casi mágica. Don Arturo observaba con el corazón acelerado. Ese problema estaba mucho más allá de lo que le había enseñado. ¿Cómo podía? 5 minutos después, Tomás le devolvió el papel a la joven. La respuesta es esta, señorita. Y el procedimiento está aquí abajo. La mujer tomó el papel, sacó su propia calculadora y comenzó a verificar. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada paso del procedimiento. Al final, lo miró como si hubiera visto un fantasma. Esto está perfectamente correcto. ¿Quién eres tú? Me llamo Tomás, señorita. Solo vendo dulces. No, tú no solo vendes dulces. Tú eres extraordinario. La joven le dio dinero, mucho más de lo que los dulces valían, y antes de irse le tomó una fotografía. ¿Puedo compartir esto en redes sociales? Tu historia merece ser conocida. Tomás no entendía muy bien qué significaba eso, pero asintió de todas formas. Lo que no sabía era que esa fotografía, acompañada de la historia de un niño vendedor de dulces con capacidades matemáticas extraordinarias, comenzaría a circular por Internet. Primero en círculos pequeños de estudiantes universitarios, luego en grupos más grandes, y eventualmente llegaría a lugares que cambiarían todo. Esa noche, mientras Tomás cenaba con su madre y le contaba sobre su día, ninguno de los dos sabía que su vida estaba a punto de dar un giro dramático, que las ruedas del destino habían comenzado a girar, y que muy pronto, el niño y el hombre rico volverían a encontrarse. Pero esta vez, bajo circunstancias que ninguno de los dos podría haber imaginado. Don Arturo, sentado en su pequeña habitación alquilada esa noche, miraba por la ventana hacia las estrellas. Había visto muchas cosas en su larga vida. Había conocido a personas extraordinarias y ordinarias por igual. Pero Tomás era diferente. Era especial de una forma que trascendía el talento o la inteligencia. Era la prueba viviente de que el valor de una persona no residía en su cuenta bancaria o su código postal. Residía en su espíritu, en su determinación, en esa chispa interior que ninguna circunstancia podía extinguir. Y esa chispa estaba a punto de convertirse en un incendio que iluminaría no solo la vida de Tomás, sino también la de todos aquellos que se cruzaran en su camino. Incluyendo a un hombre llamado Leonardo Ibarra, quien pronto descubriría que el universo tiene un sentido del humor muy particular, y que las lecciones más importantes de la vida a menudo vienen de los lugares más inesperados. La fotografía de Tomás, resolviendo problemas matemáticos en la calle, se volvió viral de una manera que nadie había anticipado. En cuestión de días, decenas de miles de personas habían compartido la imagen del niño vendedor de dulces con su lápiz gastado, escribiendo ecuaciones complejas en pedazos de papel arrugado. Los comentarios se multiplicaban. Este niño tiene más talento que la mayoría de ingenieros. La pobreza no define la inteligencia.
Alguien necesita darle una beca a este pequeño genio. Tomás no tenía idea de nada de esto. Él no tenía teléfono, no tenía acceso a Internet. Su mundo seguía siendo el mismo. Las calles calientes, el tráfico interminable, su canasta de dulces y las lecciones cada vez más complejas que don Arturo le enseñaba cada tarde. Pero el mundo exterior estaba empezando a notarlo. Una mañana, mientras Rosa preparaba los dulces en su pequeña cocina, alguien tocó a la puerta. No era común recibir visitas. La mujer abrió con cautela y se encontró frente a frente con una periodista joven acompañada de un camarógrafo. «Señora Rosa, soy Patricia Méndez, del noticiero Ciudad al Día. Estamos buscando a Tomás, el niño que resuelve problemas matemáticos en el tráfico. Es su hijo». Rosa sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Qué había hecho Tomás? ¿Estaba en problemas? Sí, es mi hijo. ¿Pasó algo malo? Todo lo contrario, señora. Su hijo se ha vuelto famoso en Internet. Miles de personas están hablando de él. Queremos hacer un reportaje sobre su historia. Durante la siguiente hora, Rosa les contó todo. La pérdida de su trabajo, la necesidad de hacer dulces para sobrevivir, cómo Tomás había tenido que dejar la escuela para ayudarla. Habló de las humillaciones diarias, de los rechazos, de cómo a pesar de todo su hijo nunca había perdido la esperanza ni las ganas de aprender. Cuando Tomás llegó esa tarde de sus ventas, se encontró con cámaras y luces en su pequeña habitación. Al principio se asustó, pero la periodista fue amable, cálida. Le hizo preguntas sobre las matemáticas, sobre su amor por aprender, sobre sus sueños. «Tomás, si pudieras pedirle algo al mundo, ¿qué sería?». El niño pensó por un momento. Sus ojos claros, reflejando una sabiduría que no correspondía con su edad. Que la gente entienda que todos valemos lo mismo. No importa si vendes dulces en la calle o si trabajas en una oficina grande. Todos merecemos respeto, todos merecemos una oportunidad. Esas palabras, saliendo de la boca de un niño que había enfrentado tanto rechazo y humillación, fueron devastadoras en su simplicidad y verdad. El reportaje se transmitió 2 días después en horario estelar. Millones de personas lo vieron. Las redes sociales explotaron. La historia del niño genio que vendía dulces en el tráfico tocó fibras profundas en una sociedad cansada de la desigualdad y la injusticia. Los mensajes de apoyo comenzaron a llegar. Ofertas de becas de universidades privadas, donaciones de personas comunes que querían ayudar, empresarios que ofrecían empleos mejor pagados para Rosa. El teléfono de la periodista no dejaba de sonar con llamadas de gente queriendo contactar a Tomás. Pero entre todos esos mensajes, hubo uno que destacó por encima de los demás. Era de la Universidad Técnica Nacional, la misma donde trabajaba Roberto Andrade, el ingeniero cuyo problema Tomás había resuelto semanas atrás. El rector de la universidad había visto el reportaje y había tomado una decisión sin precedentes. Ofrecerle a Tomás una beca completa, no para estudiar en el futuro, sino para comenzar inmediatamente un programa especial diseñado específicamente para niños con capacidades excepcionales. Cuando don Arturo le dio la noticia a Tomás, el niño no podía creerlo. Una educación real. En una universidad de verdad. Con profesores de verdad. Todo lo que había soñado pero nunca se había atrevido a esperar. ¿Es real, don Arturo? ¿No es un sueño? El anciano tenía lágrimas en los ojos. Es real, muchacho. Tan real como tu talento. Tan real como tu esfuerzo. Te lo has ganado. Esa noche, Rosa y Tomás lloraron abrazados durante horas. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de un futuro que de repente se había abierto ante ellos como una puerta hacia un mundo que antes parecía inalcanzable. Pero no todo el mundo celebraba. En su oficina del piso 30, Leonardo Ibarra miraba el reportaje en su computadora con una expresión que mezclaba incredulidad y algo más oscuro. Reconoció al niño inmediatamente. Era el mismo mocoso que le había vendido dulces, el que le había dicho que su corazón estaba vacío. Y ahora ese niño era un héroe nacional, un símbolo de esperanza, un ejemplo viviente de que el talento puede florecer en cualquier parte, incluso en las circunstancias más adversas. Leonardo sintió algo extraño en el pecho. ¿Era vergüenza? ¿Envidia? ¿Rabia? No podía identificarlo claramente. Lo que sí sabía era que ese niño lo había hecho sentir pequeño 2 veces. Primero con sus palabras en el tráfico y ahora con su triunfo sobre las circunstancias.
Su asistente Amanda entró en la oficina. Señor Ibarra, los inversionistas del grupo Martinelli acaban de cancelar la reunión. Dicen que necesitan más tiempo para evaluar nuestra situación financiera. Era el golpe que Leonardo había estado temiendo. Sin la fusión, su empresa estaba en problemas serios. Los rumores sobre irregularidades contables habían crecido, y ahora otros inversionistas también comenzaban a retirarse. En cuestión de semanas, Leonardo Ibarra había pasado de ser un empresario exitoso en ascenso a alguien luchando por mantener a flote su imperio. Mientras tanto, la vida de Tomás se transformaba de maneras que nunca había imaginado. La universidad organizó una ceremonia especial para oficializar su beca. Fue un evento mediático, con periodistas, fotógrafos y discursos emotivos sobre el poder de la educación y la importancia de dar oportunidades a todos los niños, sin importar su origen. Tomás, vestido con ropa nueva que le habían donado, se paró en el estrado del auditorio universitario sintiéndose completamente fuera de lugar. Frente a él había cientos de personas. Profesores, estudiantes, autoridades, periodistas. Todos lo miraban con admiración, algunos con lágrimas en los ojos. El rector, un hombre mayor con aspecto académico, le puso una mano en el hombro. Tomás, tu historia nos recuerda que el talento no discrimina. Puede nacer en un palacio o en la calle. Nuestra responsabilidad como sociedad es asegurarnos de que ese talento tenga la oportunidad de florecer. Bienvenido a la Universidad Técnica Nacional. Este es tu hogar ahora. Los aplausos fueron ensordecedores. Rosa lloraba en primera fila, con don Arturo a su lado sosteniéndole la mano. El anciano también lloraba, orgulloso del niño que había descubierto en esa esquina de tráfico y que ahora estaba a punto de conquistar el mundo académico. Después de la ceremonia, decenas de personas se acercaron a Tomás para felicitarlo. Profesores que querían trabajar con él, estudiantes que se sentían inspirados por su historia, periodistas que querían más entrevistas. Entre la multitud, una figura observaba desde la distancia. Era una mujer joven, elegante, con porte de alguien acostumbrado a ambientes privilegiados. Se acercó a Tomás cuando finalmente hubo un momento de calma. «Hola, Tomás. Mi nombre es Renata». El niño la miró con curiosidad. Había algo en sus ojos que le resultaba vagamente familiar, aunque no podía identificar qué. «Hola, señorita Renata. Vi tu reportaje. Tu historia es increíble. Quería conocerte personalmente». Conversaron brevemente sobre matemáticas, sobre los sueños de Tomás, sobre sus planes ahora que tendría acceso a educación de calidad. Renata parecía genuinamente interesada, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que no era solo curiosidad superficial. Lo que Tomás no sabía era que Renata tenía un apellido, Ibarra. Era la hija de Leonardo, estudiante de psicología en esa misma universidad. Había asistido a la ceremonia por curiosidad, pero también porque algo en la historia de ese niño la había conmovido profundamente. Y cuando Renata llegó a su casa esa noche y le contó a su padre sobre el evento, sobre el niño genio y su historia de superación, Leonardo sintió como el mundo se volvía cada vez más pequeño a su alrededor. El niño que había despreciado, que había humillado en el tráfico, no solo se había convertido en un símbolo nacional de esperanza, sino que ahora había entrado en la vida de su propia hija. Leonardo se sirvió otro whisky y se quedó mirando por la ventana de su estudio hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en su vida se preguntó si el éxito que tanto había perseguido realmente significaba algo. Si el dinero, el poder, el prestigio, tenían algún valor real cuando un niño vendedor de dulces podía inspirar a millones de personas con nada más que su talento y su determinación. Esa noche, en dos lugares muy diferentes de la ciudad, dos personas no pudieron dormir. Una era Tomás, acostado en su colchón en el suelo, todavía sin poder creer que su vida había cambiado tan dramáticamente. La otra era Leonardo, sentado en su sillón de cuero en su mansión vacía, enfrentando por primera vez en años la incomodidad de una conciencia que se negaba a permanecer dormida. El universo había comenzado a tejer sus hilos, conectando vidas que parecían destinadas a nunca cruzarse nuevamente. Pero el destino tenía otros planes, y la historia entre Tomás y Leonardo estaba lejos, muy lejos, de haber terminado. Los primeros días de Tomás en la Universidad Técnica Nacional fueron abrumadores.
El campus era enorme comparado con cualquier lugar que hubiera conocido. Edificios de varios pisos, laboratorios equipados con tecnología que parecía sacada de películas de ciencia ficción, bibliotecas con miles de libros que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El programa especial diseñado para él consistía en clases particulares con los mejores profesores de matemáticas, física y ciencias de la universidad. No seguiría el currículo normal, sino uno adaptado a su nivel excepcional y a su ritmo de aprendizaje acelerado. Su primer profesor fue el doctor Enrique Salazar, un matemático reconocido internacionalmente que había publicado trabajos en las revistas más prestigiosas del mundo. Cuando se encontró con Tomás por primera vez en su oficina, el doctor Salazar no pudo evitar cierto escepticismo. Había visto el reportaje, había leído sobre el niño prodigio, pero la experiencia le había enseñado que los medios de comunicación tienden a exagerar. «Bien, Tomás», dijo el profesor, ajustándose las gafas. «Vamos a comenzar con algo básico para evaluar tu nivel real. Quiero que resuelvas estos 5 problemas». Le entregó una hoja con ejercicios de cálculo diferencial, del tipo que normalmente se enseña en el segundo año de ingeniería. Esperaba que el niño tardara al menos 1 hora, quizás necesitara ayuda, quizás se frustrara. 15 minutos después, Tomás le devolvió la hoja completamente resuelta. No solo eso. Había encontrado una forma alternativa de resolver el tercer problema, que era más elegante y eficiente que el método tradicional. El doctor Salazar revisó las respuestas 3 veces. Luego miró a Tomás, como si estuviera viendo un fenómeno que desafiaba las leyes de la naturaleza. «¿Quién te enseñó este método alternativo?» «Nadie, profesor. Solo me pareció que había una forma más rápida de llegar a la respuesta». Durante las siguientes semanas, el doctor Salazar puso a prueba a Tomás con problemas cada vez más complejos. Ecuaciones diferenciales parciales, teoría de números, topología básica. Conceptos que estudiantes de maestría encontraban desafiantes. Y Tomás los absorbía como una esponja, no solo aprendiendo, sino innovando, encontrando nuevas formas de abordar problemas antiguos. La noticia del verdadero nivel de Tomás comenzó a circular por los pasillos académicos. Profesores de otros departamentos venían a conocerlo, algunos por curiosidad, otros con problemas matemáticos genuinos que habían estado tratando de resolver durante meses. Fue durante una de estas visitas que Tomás conoció formalmente a Renata. Ella llegó al laboratorio donde él estaba trabajando con el doctor Salazar, llevando libros de su propia carrera de psicología. «Hola de nuevo, Tomás», dijo con una sonrisa cálida. «¿Interrumpo?» «Para nada», respondió el doctor Salazar. Justamente estábamos tomando un descanso. Renata se sentó y conversaron durante unos minutos. Ella le contó sobre sus estudios de psicología, sobre su interés en entender cómo funcionaban las mentes excepcionales como la de Tomás. Él, tímidamente, le habló sobre las matemáticas, sobre cómo veía patrones en todo, sobre cómo los números contaban historias que otros no podían escuchar. «Debe ser fascinante ver el mundo así», dijo Renata. «A veces sí, otras veces es confuso. La gente no siempre tiene sentido como los números». Renata rió suavemente. «Tienes razón. Las personas somos mucho más complicadas que cualquier ecuación». Lo que Renata no mencionó era que últimamente había estado teniendo conversaciones difíciles con su padre. Leonardo había comenzado a comportarse de manera extraña, más callado, más distante. Pasaba horas en su estudio mirando esa bolsa de dulces que por alguna razón se negaba a tirar. Y cuando ella mencionaba a Tomás, cuando hablaba emocionada sobre el niño prodigio que estaba revolucionando el departamento de matemáticas, su padre se ponía tenso y cambiaba de tema. Ella no sabía que su padre y Tomás ya se conocían. No sabía nada sobre ese encuentro en el tráfico, sobre las palabras crueles, sobre la humillación. Si lo hubiera sabido, muchas cosas habrían tenido más sentido. Mientras la vida académica de Tomás florecía, la situación de Leonardo se deterioraba rápidamente. La fusión con el grupo Martinelli había colapsado completamente. Otros inversionistas, alarmados por los rumores de irregularidades, comenzaron a retirar su dinero. Proyectos que parecían seguros se cancelaron de la noche a la mañana. Una tarde, Amanda entró en su oficina con una expresión grave. «Señor Ibarra, necesito hablar con usted sobre algo delicado. ¿Qué pasa ahora? Los medios están haciendo preguntas, específicamente sobre nuestras prácticas contables.
Alguien filtró información sobre las auditorías internas. Leonardo sintió cómo la sangre se le helaba. Una filtración a la prensa podría destruir completamente lo que quedaba de su reputación. ¿Quién fue? ¿Quién filtró la información? No lo sabemos todavía. Pero señor, hay algo más. Algunos empleados están considerando presentar denuncias formales. Dicen que usted ha estado usando fondos de la empresa para gastos personales que no están debidamente justificados. Era verdad. Leonardo había estado borrando las líneas entre lo personal y lo corporativo durante años. Nunca había pensado que alguien lo cuestionaría. Él era el dueño, al fin y al cabo. ¿Qué importaba si usaba dinero de la empresa para pagar sus coches de lujo o sus vacaciones extravagantes? Arréglalo, Amanda. Para eso te pago. Señor Ibarra, con todo respeto, esto ya no es algo que yo pueda arreglar sola. Necesita contratar abogados especializados. Necesita prepararse para una investigación formal. Después de que Amanda salió, Leonardo se quedó solo en su oficina. El silencio era ensordecedor. Miró alrededor, a todos los símbolos de su éxito, los premios en las paredes, las fotografías con políticos y empresarios famosos, el escritorio de madera importada que había costado más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. Y por primera vez, todo eso le pareció vacío, hueco, insignificante. Tomó su teléfono y marcó el número de su esposa. Cecilia respondió al tercer timbrazo. «¿Leonardo? Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa temprano hoy?» Hubo una pausa larga. «¿Estás bien? Suenas diferente. Solo ven, por favor». Esa noche, Leonardo le confesó todo a Cecilia. Las irregularidades contables, los problemas con los inversionistas, la posible investigación legal. Ella escuchó en silencio, su rostro pasando por varias emociones. Shock, rabia, decepción, finalmente resignación. ¿Cómo dejaste que llegara a esto? No lo sé. Pensé que podía manejar todo, que era invencible. Nadie es invencible, Leonardo. Especialmente no cuando construyes tu imperio sobre arena. Fue entonces cuando Renata entró a la sala, regresando de la universidad. Notó inmediatamente la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Leonardo miró a su hija, esa joven brillante que estudiaba psicología y que últimamente no dejaba de hablar sobre el niño genio que había conocido en la universidad, y sintió vergüenza, una vergüenza tan profunda que dolía físicamente. «Tenemos algunos problemas en la empresa, hija. Nada de qué preocuparse». Pero Renata no era tonta. Vio el miedo en los ojos de su padre, la preocupación en el rostro de su madre. Supo que algo grave estaba pasando. Esa misma noche, en una habitación mucho más humilde al otro lado de la ciudad, Tomás estudiaba bajo la luz tenue de una lámpara prestada por la universidad. A su lado, Rosa cosía ropa para ganar un ingreso extra, aunque la beca de Tomás cubría sus necesidades básicas. Los hábitos de toda una vida de escasez no se abandonan fácilmente. «Mamá», dijo Tomás sin levantar la vista de su libro, «¿crees que las personas malas pueden volverse buenas?» Rosa dejó de coser y miró a su hijo. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «He estado pensando en ese hombre del auto de lujo, el que me dijo cosas horribles. Me pregunto si él alguna vez se arrepiente de ser cruel». Rosa puso una mano sobre la cabeza de su hijo. «Las personas son complicadas, Tomás. A veces hacen cosas malas no porque sean malas en el fondo, sino porque están perdidas. Pero sí, creo que las personas pueden cambiar, si tienen la voluntad y el coraje para hacerlo. ¿Tú lo perdonarías? Si te hiciera daño y luego se arrepintiera, ¿lo perdonarías? El perdón no es para ellos, mi amor. Es para nosotros, para liberarnos del peso del resentimiento. Pero eso no significa que olvidemos. Significa que elegimos no dejar que su maldad nos defina». Tomás asintió pensativamente, absorbiendo la sabiduría de su madre. Lo que ninguno de los dos sabía era que pronto tendrían la oportunidad de poner esa filosofía a prueba. Que el hombre del auto de lujo y el niño de los dulces volverían a encontrarse, pero esta vez bajo circunstancias que ninguno podría haber anticipado. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos, de traer de vuelta a las personas que pensamos haber dejado atrás. Y cuando esos círculos se cierran, cuando esos caminos vuelven a cruzarse, lo único que podemos hacer es enfrentar las consecuencias de nuestras acciones pasadas
y esperar que hayamos aprendido algo en el camino. Tomás cerró su libro de matemáticas avanzadas y miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. En algún lugar de esa jungla de concreto y luces, Leonardo Ibarra también miraba por una ventana, enfrentando sus propios demonios. Dos vidas, dos mundos completamente diferentes, unidos por un encuentro casual que había plantado semillas de transformación en ambos. Y esas semillas estaban a punto de germinar de formas que cambiarían todo. El escándalo financiero de Corporación Ibarra estalló en los medios de comunicación como una bomba. Los titulares eran devastadores. Empresario acusado de malversación de fondos, irregularidades contables en imperio empresarial. Inversionistas demandan a Leonardo Ibarra por fraude. Las noticias se repetían en cada canal, en cada periódico, en cada portal de Internet. Leonardo había pasado de ser un empresario respetado a convertirse en el villano favorito de la opinión pública. Las redes sociales servían con comentarios despiadados. Personas que nunca lo habían conocido lo juzgaban, lo condenaban, celebraban su caída con un deleite casi sádico. La justicia es ciega, decían, pero el Internet tiene memoria perfecta, y el Internet no olvida ni perdona. Las consecuencias llegaron rápidamente y sin piedad. Los bancos congelaron sus cuentas. Los socios de negocios cancelaron contratos. Amigos que antes lo adulaban, ahora no respondían sus llamadas. En cuestión de semanas, Leonardo Ibarra había perdido todo lo que había construido durante 15 años. La mansión tuvo que ser puesta en venta. Los automóviles de lujo fueron embargados. Las cuentas de inversión, congeladas por orden judicial, mientras se investigaba el origen de cada centavo. Lo que alguna vez fue un imperio, ahora era escombros humeantes. Cecilia se había llevado a Renata a vivir temporalmente con su madre. No había presentado el divorcio todavía, pero la separación era un hecho consumado. En sus últimas conversaciones, las palabras habían sido duras, cargadas de años de resentimiento que finalmente encontraban escape. Siempre supiste quién era, Leonardo. Siempre lo supiste, y no te importó mientras el dinero siguiera llegando. Le había dicho Cecilia antes de partir. Y tenía razón. Ella había cerrado los ojos ante sus excesos, ante su arrogancia, ante la forma en que trataba a las personas que consideraba inferiores. Había sido cómplice silenciosa de su crueldad, protegida por el escudo dorado de la riqueza. Leonardo terminó en un departamento pequeño en un barrio que antes ni siquiera sabía que existía. 2 habitaciones diminutas, paredes manchadas, tuberías que hacían ruidos extraños durante la noche. Era todo lo que podía pagar con lo poco que le quedaba mientras los abogados batallaban en los tribunales. Una noche, sentado en el colchón que había comprado de segunda mano, Leonardo miró a su alrededor y no pudo evitar reír. Era una risa amarga, quebrada, llena de ironía cruel. Él, que había despreciado a un niño por vender dulces en la calle, ahora vivía en condiciones apenas mejores. El universo, pensó, tenía un sentido del humor retorcido. Mientras tanto, la vida de Tomás continuaba su trayectoria ascendente. Su fama había trascendido las fronteras nacionales. Universidades extranjeras ofrecían becas. Instituciones científicas querían patrocinarlo. Programas de televisión internacional solicitaban entrevistas. El doctor Salazar había presentado uno de los trabajos de Tomás en una conferencia matemática internacional. La respuesta había sido extraordinaria. Académicos de todo el mundo querían conocer a este niño prodigio que estaba resolviendo problemas que habían desafiado a generaciones de matemáticos. Una tarde, mientras Tomás trabajaba en el laboratorio, llegó una visita inesperada. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, con un acento extranjero marcado. Se presentó como el profesor Heinrich Müller, director del Instituto de Matemáticas Avanzadas de Zúrich. «Tomás, he venido desde muy lejos solo para conocerte», dijo el profesor en un español cuidadoso. «Tu trabajo sobre teoría de números que vi en la conferencia es revolucionario. Hay gente en mi instituto que lleva 30 años trabajando en problemas similares, y tú los has resuelto en semanas». El niño se sonrojó ante el elogio. «Solo hago lo que me gusta, profesor». «Eso es exactamente lo que hace a los grandes matemáticos», respondió Müller con una sonrisa. «Quiero hacerte una oferta. Mi instituto tiene un programa para jóvenes talentos excepcionales. Cubriríamos todos los gastos para ti y tu madre.
Tendrías acceso a los mejores recursos del mundo. Trabajarías con los matemáticos más brillantes de nuestra generación. Era una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Pero Tomás pensó en don Arturo, en el doctor Salazar, en Renata y los otros amigos que había hecho en la universidad. Pensó en su país, en las calles que conocía, en la gente que lo había apoyado. Es un gran honor, profesor Müller, pero necesito pensarlo. Necesito hablar con mi mamá. El profesor asintió con comprensión. Por supuesto, tómate tu tiempo. Pero recuerda, Tomás, el talento como el tuyo aparece una vez en una generación. El mundo necesita mentes como la tuya. Esa noche, Tomás le contó a Rosa sobre la oferta. Ella escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas de orgullo, de alegría, pero también de miedo ante la posibilidad de que su hijo se fuera tan lejos. «¿Qué quieres hacer, mi amor?», preguntó finalmente. «No lo sé, mamá. Es todo tan rápido. Hace solo meses vendía dulces en el tráfico y ahora el mundo entero parece querer algo de mí». Rosa tomó las manos de su hijo entre las suyas. «El mundo siempre quiere algo de las personas especiales. Pero tú no le debes nada a nadie, Tomás. Lo que decidas hacer, lo decides porque es lo que tú quieres, no porque sientas que tienes que corresponder a las expectativas de otros». Mientras esta conversación ocurría, Leonardo caminaba por las calles nocturnas de su nuevo barrio. Había salido porque no soportaba estar encerrado en ese departamento claustrofóbico, rodeado por las paredes que le recordaban constantemente su caída. Las calles estaban sucias, mal iluminadas, llenas de gente que antes habría cruzado la calle para evitar. Vendedores ambulantes, trabajadores regresando tarde de sus empleos, niños jugando fútbol con una pelota desinflada. Y entonces lo vio. En una esquina, bajo la luz parpadeante de un poste, estaba don Arturo. El anciano estaba sentado en un banco, alimentando a algunas palomas con migas de pan. Leonardo se detuvo en seco, reconociendo inmediatamente esos ojos sabios que lo habían observado aquella tarde lluviosa, cuando compró todos los dulces de Tomás. Don Arturo levantó la vista, y sus miradas se encontraron. El anciano sonrió levemente, como si hubiera estado esperándolo. «Buenas noches, joven. ¿No puede dormir?». Leonardo dudó, pero algo en la presencia tranquila del anciano lo atrajo. Se acercó y se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. «No puedo dormir desde hace semanas. El peso de nuestras acciones tiende a hacer eso», dijo don Arturo, sin dejar de alimentar a las palomas. «La culpa es una compañera persistente». Leonardo lo miró de reojo. «Usted sabe quién soy. Sé quién eras. Y puedo ver quién estás tratando de ser ahora. Yo lo conozco a usted. Estaba con ese niño, con Tomás». Don Arturo asintió. «El muchacho más extraordinario que he conocido en mi vida. Y he conocido a muchos en mis 82 años». Leonardo sintió cómo la vergüenza le quemaba el pecho. Yo fui cruel con él. Le dije cosas horribles. Lo sé. Él me contó. Pero ¿sabe qué más me contó? Que usted regresó. Que le compró todos sus dulces. Que había algo en sus ojos que lo hizo pensar que quizás, solo quizás, usted no era tan malo como aparentaba ser. Las palabras golpearon a Leonardo como puños. Sintió como las lágrimas comenzaban a brotar, algo que no le había pasado desde que era niño. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en décadas dejó que las emociones fluyeran sin control. «He perdido todo», dijo entre sollozos. «Mi empresa, mi familia, mi reputación, todo por lo que trabajé durante años se ha ido. Y lo peor es que me lo merecía. Me lo merecía completamente». Don Arturo dejó de alimentar a las palomas y se giró hacia Leonardo. «¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona verdaderamente mala y una persona perdida? La primera nunca siente remordimiento. La segunda es capaz de reconocer sus errores y desear cambiar. Pero, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo arreglar todo el daño que he causado? No puedes borrar el pasado», dijo el anciano con sabiduría. «Pero puedes construir un futuro diferente. Puedes elegir ser una persona mejor cada día. Y cuando llegue la oportunidad, puedes demostrar con acciones, no con palabras, que has aprendido». Leonardo se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y si esa oportunidad nunca llega?». «Oh, llegará.
El universo siempre nos da oportunidades para redimirnos. La pregunta es si tendremos el valor de tomarlas cuando aparezcan. Los dos hombres se quedaron sentados en ese banco durante horas, bajo la luz parpadeante del poste, mientras don Arturo compartía historias de su vida, lecciones que había aprendido durante décadas de enseñar a niños de barrios pobres. Habló sobre la dignidad, sobre el valor intrínseco de cada ser humano, sobre cómo la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que dejamos en las vidas de otros. Leonardo escuchó, como no había escuchado a nadie en años. Absorbió cada palabra, sintiéndolas resonar en partes de su alma que había mantenido dormidas durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, justo antes del amanecer, Leonardo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza de recuperar su imperio o su antigua vida. Esa parte había terminado, sino la esperanza de que quizás, solo quizás, podía convertirse en alguien diferente, alguien mejor. «Gracias», le dijo a don Arturo antes de partir. El anciano sonrió. «No me des las gracias a mí. Agradece al universo por darte esta segunda oportunidad, y no la desperdicies». Los días siguientes fueron transformadores para Leonardo. Consiguió un trabajo humilde en una ferretería, el tipo de trabajo que antes habría considerado por debajo de él. Ganaba en una semana lo que antes gastaba en una cena, pero había algo liberador en esa simplicidad, en ganarse cada centavo con el sudor honesto de su frente. Sus compañeros de trabajo no sabían quién había sido. Para ellos era solo Leo, el tipo nuevo que estaba aprendiendo el negocio. Lo trataban como a un igual, sin reverencias, sin adulaciones, con la honestidad brutal de quienes nunca han tenido que fingir. Una tarde, mientras organizaba herramientas en el almacén, escuchó voces familiares en la tienda. Su corazón se detuvo al reconocer una de ellas. Era Renata. Se asomó cuidadosamente y la vio junto a Tomás. Ambos estaban comprando materiales para un proyecto universitario. Su hija reía, animada, completamente diferente a la joven tensa y preocupada que había sido durante sus últimos meses juntos. Y junto a ella estaba el niño. Ya no tan niño, había crecido un poco en estos meses, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, inteligentes, bondadosos. Leonardo se escondió detrás de una estantería, observándolos desde las sombras. Escuchó su conversación sobre ecuaciones diferenciales y psicología cognitiva. Vio cómo Tomás explicaba conceptos complejos con una paciencia infinita, y cómo Renata lo escuchaba con admiración genuina. Vio, por primera vez realmente vio, el tipo de persona que había despreciado aquel día en el tráfico. No un niño insignificante vendiendo dulces, sino un ser humano extraordinario, con un corazón enorme y un talento que podía cambiar el mundo. Y sintió vergüenza. Una vergüenza tan profunda que le dolió hasta los huesos. Cuando finalmente se fueron, Leonardo salió de su escondite con las manos temblando. Su supervisor, un hombre mayor llamado don Felipe, lo había visto todo. ¿Los conoces? Leonardo asintió débilmente. Esa es mi hija. Y el muchacho, yo lo conocí hace tiempo. Don Felipe lo miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Era ese tipo de hombre que entendía que todos llevaban historias complicadas y que no siempre era necesario escuchar los detalles para entender el peso que alguien cargaba. Esa noche, Leonardo escribió una carta. La escribió, y la reescribió docenas de veces, buscando las palabras correctas, tratando de expresar emociones que nunca había tenido que articular antes. Era una carta para Tomás, una disculpa, un reconocimiento de su crueldad, una petición no de perdón, que sabía no merecía, sino de entendimiento. Pero cuando terminó de escribirla, la dobló y la guardó en un cajón. No era suficiente. Las palabras en papel eran baratas. Si realmente quería redimirse, tendría que ser con acciones, no con disculpas escritas en un momento de debilidad emocional. Don Arturo tenía razón. El universo le daría una oportunidad para demostrar que había cambiado. Solo tenía que estar listo cuando esa oportunidad llegara. Y aunque Leonardo no lo sabía todavía, esa oportunidad estaba más cerca de lo que imaginaba. La decisión de Tomás sobre la oferta del Instituto de Matemáticas de Zúrich pesaba sobre él como una losa. Era una oportunidad que millones de personas solo podían soñar, pero algo en su corazón lo hacía dudar. Don Arturo había notado su inquietud, y una tarde,
Después de una sesión particularmente intensa de estudio, decidió abordar el tema directamente. Muchacho, llevas días con esa cara. Cuéntame qué te preocupa. Tomás le habló sobre la oferta, sobre las presiones que sentía por parte de todos los que esperaban que aceptara, sobre cómo el doctor Salazar le había dicho que sería egoísta desperdiciar esa oportunidad, sobre cómo los medios de comunicación ya estaban especulando sobre su partida a Europa como si fuera un hecho consumado. Pero cuando pienso en irme, continuó Tomás con la voz quebrada, pienso en mi mamá sola aquí, pienso en usted, don Arturo, quien me enseñó todo, pienso en esta ciudad que me vio crecer, en las calles donde vendía dulces. Siento que si me voy, estaría traicionando todo eso. El anciano escuchó en silencio, dejando que el niño vaciara todo lo que llevaba guardado. Cuando Tomás terminó, don Arturo sonrió con esa sabiduría tranquila que solo viene de haber vivido 8 décadas. ¿Sabes qué es lo más valioso que puedo enseñarte, Tomás? No son las matemáticas, no son las ecuaciones o los teoremas. Es esto. Nunca dejes que otros escriban tu historia. La decisión es tuya y solo tuya. No del profesor Müller, no del doctor Salazar, no de los periodistas, ni siquiera de tu madre o de mí. Tuya. Pero, ¿cómo sé cuál es la decisión correcta? No existe la decisión correcta, muchacho. Solo existen decisiones. Y cada una abre un camino diferente. Lo importante es que elijas con el corazón, sin miedo, sin culpa. Y que seas honesto contigo mismo sobre por qué estás eligiendo. Esas palabras liberaron algo dentro de Tomás. Durante días había estado paralizado por el miedo a decepcionar a alguien, fuera quien fuera. Pero don Arturo le había dado permiso para hacer lo que realmente quería, sin cargar con el peso de las expectativas ajenas. Esa misma noche, Tomás tomó su decisión. La anunció primero a Rosa, quien lloró de alivio al saber que su hijo no se iría tan lejos. Al menos no todavía. Luego se lo comunicó al doctor Salazar, quien, aunque decepcionado inicialmente, eventualmente respetó su elección. Y finalmente, le escribió una carta al profesor Müller agradeciéndole la oportunidad, pero explicando que sentía que su lugar, por ahora, estaba aquí. La respuesta del profesor alemán fue sorprendentemente comprensiva. Un matemático verdadero sabe que el tiempo y el espacio son relativos. Nuestra puerta permanecerá abierta cuando estés listo, y algo me dice que cuando llegues, será en tus propios términos. Con esa decisión tomada, Tomás sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Podía respirar nuevamente, podía concentrarse en lo que realmente importaba, aprender, crecer y encontrar formas de usar su don para ayudar a otros. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. Durante una conversación con Renata sobre sus respectivas carreras, ella mencionó algo que se quedó grabado en la mente de Tomás. ¿Sabes qué es lo más triste de mi trabajo en psicología?, dijo Renata mientras caminaban por el campus. Es ver cuántos niños brillantes nunca tienen la oportunidad de desarrollar su potencial simplemente porque nacieron en el lugar equivocado, en la familia equivocada, con las circunstancias equivocadas. Tomás se detuvo en seco. Como yo. Si don Arturo no me hubiera encontrado, si no me hubieran dado esta beca, yo seguiría vendiendo dulces en el tráfico, y nadie sabría que puedo hacer estas cosas. Exactamente. Y por cada Tomás que es descubierto, hay cientos, quizás miles, que nunca lo son. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando ideas, viendo patrones, construyendo algo en su imaginación. Para el amanecer, tenía un plan completo. Durante los días siguientes, trabajó en una propuesta detallada. La presentó primero a don Arturo, luego al doctor Salazar y finalmente al rector de la universidad. La idea era simple pero revolucionaria: crear un programa de identificación y mentoría para niños con capacidades excepcionales en situaciones de pobreza. No se trataba solo de buscar genios matemáticos como él. Se trataba de encontrar talento en todas sus formas: artístico, científico, literario, musical. Y una vez encontrado, proporcionar mentoría, recursos y oportunidades sin arrancar a los niños de sus familias o comunidades. Yo tuve suerte, explicó Tomás en la presentación que hizo ante el Consejo Universitario. Don Arturo me encontró por casualidad, pero no podemos depender de la casualidad.
Necesitamos un sistema. Necesitamos buscar activamente a esos niños que el sistema ha dejado atrás. La propuesta fue recibida con entusiasmo. La universidad aceptó patrocinar el programa. Empresas locales ofrecieron donaciones. Y cuando la historia llegó a los medios, la respuesta pública fue abrumadora. Cientos de voluntarios se ofrecieron para servir como mentores. En cuestión de semanas, el programa Talentos Ocultos se convirtió en realidad. El primero de su tipo en el país, establecía equipos de educadores que visitarían escuelas públicas en barrios marginales, organizarían talleres gratuitos en calles y plazas, buscarían activamente a esos diamantes en bruto que la sociedad había decidido ignorar. Tomás se convirtió en el rostro público del programa, pero insistió en estar involucrado en el trabajo real. Cada semana, él mismo visitaba diferentes barrios, hablaba con niños, los ponía a prueba con acertijos y problemas, buscaba esa chispa de genialidad que él sabía que existía en los lugares más inesperados. Fue durante una de estas visitas que el destino finalmente cerró el círculo que había comenzado meses atrás. Tomás estaba en un barrio particularmente pobre, uno de esos lugares donde las calles no tenían nombres oficiales y las casas eran construcciones improvisadas de láminas y madera. Había instalado una mesa plegable en una pequeña plaza y había colgado un letrero que decía: ¿Te gustan los acertijos? Ven a resolver algunos. Los niños del barrio se acercaron con curiosidad. Tomás les planteaba problemas de diferentes niveles de dificultad, observaba cómo sus mentes trabajaban, tomaba notas sobre aquellos que mostraban habilidades prometedoras. Estaba tan concentrado en su trabajo que no notó cuando un hombre se acercó desde el borde de la plaza. El hombre se quedó de pie a cierta distancia, observando la escena con una expresión compleja en el rostro. Era Leonardo. Había escuchado sobre el programa Talentos Ocultos en las noticias. Había visto las entrevistas con Tomás donde el joven explicaba su visión de crear oportunidades para niños como él había sido. Y cuando se enteró de que Tomás visitaría este barrio específicamente, el barrio donde Leonardo ahora vivía, supo que era la señal que había estado esperando. Pero ahora que estaba aquí, viéndolo trabajar con esos niños, las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía acercarse al joven a quien había humillado tan cruelmente? Don Arturo, quien acompañaba a Tomás en estas visitas, notó la presencia de Leonardo. El anciano se acercó al hombre, quien se sobresaltó al ser descubierto. ¿Vas a quedarte ahí escondido o vas a acercarte? Leonardo bajó la mirada. No sé qué decir. No sé cómo enfrentarlo después de todo lo que hice. Entonces empieza por no decir nada, sugirió don Arturo. A veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿Ves lo que está haciendo? Está tratando de encontrar ayudantes para organizar estos eventos semanalmente. Personas que conozcan el barrio, que puedan conectar con los niños. Si realmente quieres redimirte, ahí tienes una oportunidad. Leonardo miró hacia Tomás, quien en ese momento estaba arrodillado al nivel de una niña pequeña, explicándole pacientemente un problema de lógica. La ternura y paciencia en la forma en que trataba a esa niña era todo lo que Leonardo nunca había sido. Tomó una respiración profunda y se acercó. Tomás levantó la vista cuando una sombra cayó sobre su mesa. Sus ojos se encontraron con los de Leonardo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El reconocimiento fue instantáneo. El joven se puso de pie lentamente, su expresión incierta. Habían pasado meses desde aquel encuentro en el tráfico, pero ambos lo recordaban con claridad cristalina. «Hola», dijo Leonardo, y su voz sonaba ronca, cargada de emociones. «No sé si me recuerdas». «Yo soy...» «Lo recuerdo», interrumpió Tomás suavemente. «Usted es el hombre del auto de lujo». Leonardo asintió, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba las mejillas. «Sí, ese era yo. Pero ya no tengo el auto. Ya no tengo nada de eso. Vivo aquí ahora, en este barrio. Y necesitaba decirte que lo siento. Siento profundamente las cosas horribles que te dije. Tenías razón. Mi corazón estaba vacío, lleno de arrogancia y crueldad, y he perdido todo tratando de llenarlo con cosas que no importaban». Tomás lo observó en silencio, procesando las palabras. Podía ver que el hombre frente a él era diferente, no solo en su apariencia más humilde, en su ropa gastada, en la forma en que sostenía sus hombros. Era algo en sus ojos. El fuego cruel se había apagado, reemplazado por algo más suave, más humano. «¿Por qué está aquí?»,
preguntó Tomás finalmente. Escuché sobre tu programa, sobre lo que estás haciendo por estos niños, y pensé que tal vez podría ayudar. Conozco el barrio ahora, conozco a las familias. Podría ayudarte a organizar, a conectar con la comunidad. No por redimirme, aunque Dios sabe que lo necesito, sino porque es lo correcto. Don Arturo observaba la escena desde cierta distancia, orgulloso de ambos, del niño que había crecido sin perder su bondad esencial, y del hombre que había tenido el coraje de caer y levantarse diferente. Tomás extendió su mano. Todos merecen una segunda oportunidad, señor. Mi mamá me enseñó eso. Si realmente quiere ayudar, lo necesitamos. Hay mucho trabajo por hacer. Leonardo tomó esa mano pequeña en la suya, y en ese apretón sintió algo que había perdido hacía mucho tiempo. Esperanza verdadera. No la esperanza de recuperar su antigua vida, sino algo mejor. La esperanza de construir una nueva vida con significado real. Gracias, susurró, y esa palabra contenía todo el peso de su transformación. Los niños del barrio, ajenos al drama que acababa de desarrollarse, siguieron acercándose a la mesa de Tomás con sus problemas y acertijos. Leonardo se quedó, observando, aprendiendo, ayudando cuando podía. Y por primera vez en muchos años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Don Arturo se acercó a Tomás cuando hubo un momento de calma. Eres más sabio que muchos adultos que he conocido, muchacho. El perdón no es debilidad, es la forma más elevada de fortaleza. Usted me enseñó que todos llevamos luchas invisibles, respondió Tomás. Quizás él solo necesitaba caer para aprender a levantarse correctamente. El anciano asintió, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Mientras el sol comenzaba a descender sobre el barrio pobre, pintando el cielo de naranjas y rosas, 3 generaciones trabajaban juntas en esa pequeña plaza. Un anciano sabio que había dedicado su vida a enseñar, un joven prodigio que usaba su don para elevar a otros, y un hombre que había perdido todo para finalmente encontrar lo que realmente importaba. Las calles donde Tomás alguna vez vendió dulces bajo el sol implacable, ahora eran el escenario de algo más grande, un movimiento, una revolución silenciosa que cambiaría cientos de vidas. Y en el centro de todo, un niño que se había negado a dejar que la crueldad del mundo extinguiera su luz. Leonardo observaba a Tomás trabajar y comprendió finalmente la lección que el universo había estado tratando de enseñarle. Que el verdadero valor de una persona no se mide en sus posesiones materiales, sino en el impacto positivo que deja en el mundo. Y que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. La noche cayó sobre la ciudad, pero en esa pequeña plaza, las luces permanecieron encendidas un poco más. Porque había trabajo que hacer, niños que encontrar, talentos que descubrir. Y ahora tenían un aliado más en esa misión. Un aliado improbable que había recorrido el camino desde la arrogancia hasta la humildad, desde la riqueza vacía hasta la pobreza significativa, desde la crueldad hasta la compasión. Y en algún lugar, el universo sonreía, satisfecho con cómo los hilos del destino se habían entretejido para crear algo hermoso de la adversidad.